Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Ya rompimos. Se encogió de hombros y estaba a punto de entrar a su habitación, pero antes de hacerlo, repitió lo que acababa de decir como un espejo. Lamento oír eso. Lo que es nuestro es nuestro. No pienses demasiado en ello. Miré fijamente la puerta cerrada y pretendí patearla, pero me contuve y entré a mi habitación frustrada. Aunque éramos amigables, ella no podía evitar ser sarcástica conmigo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que convertirme en esta persona inútil después de que Aobe aún saliera del coma? Era lo mismo que antes, ya sea mi familia o la sociedad que me rodeaba. No recibí respuesta en ninguno de los lugares donde solicité trabajo. Había estado revisando mi correo electrónico todos los días durante las últimas 3 semanas, pero nadie me llamó para una entrevista. Hay un correo electrónico interesante con el asunto. Publishing. El contenido era largo. Mi corazón se aceleró mientras lo leía. También me sorprendió porque olvidé que les envié mi novela cuando estaba entusiasmada por escribirla. Me gusta tu mano escrito. Debo confesar que aún es necesario ajustar la escritura para que fluya mejor. Y lo más importante es que tiene un final triste. Si lo editara sería mejor. ¿Puedes hacer algunas revisiones y volver a enviarlo, por favor? Sinceramente espero poder trabajar con usted. Editor, publicaciones. Me tapé la boca con la mano porque tenía miedo de gritar. Aunque el correo electrónico no era una completa aceptación de mi novela, parecía que tenía un 70% de posibilidades de ser publicada, y las posibilidades serían mayores si revisar el final. Loco, ¿alguien como yo podía tener éxito en algo? El teléfono sonó mientras mi corazón seguía acelerado. Como no estaba pensando con claridad, lo contesté sin mirar quién llama, y mi corazón casi se detuvo porque la persona que me llamó era Mai. ¿Cómo estás? ¿Has desaparecido? Después de escuchar muy buenas noticias, me llamó la persona que más había extrañado en las últimas 3 semanas. Eso casi me hizo llorar, pero en cambio solo respondí, ajá, ¿por qué no me contactaste en absoluto? Tu verdadera persona ha vuelto, ya no me necesitas. Hubo silencio entre nosotras. Tenía mucho miedo de que el sonido de los latidos de mi corazón llegara al teléfono y Metaví, que tenía un sentido del oído muy agudo, pudiera oírlo. Entonces puse mi mano sobre mi pecho para evitar que mi corazón temblara más de lo que ya estaba. Pensé que estaba con mi persona real. ¿Ahora qué? ¿Debería decirle que estoy a Obe aún que conoció ese día hace muchos años? ¿Pero ella lo entendería? ¿Qué pasa con mi gemela que solo recuerda que está enamorada de la abogada? ¿Debería ser tan egoísta? Lamento haberte mentido, no estoy enojada contigo. ¿Por qué no? Porque ya te prometí que no lo estaría. No importa lo equivocada que estuvieras, tenemos un intercambio, pero no hiciste nada malo, no tienes que comerciar conmigo. Estaba esperando escuchar lo que la otra persona en la línea tenía que decir. La vibra entre nosotras era extraña. Antes podía hablar de todo, pero cada palabra que pronunciamos ahora es difícil. Tengo algo que decirte. ¿Puedes venir a verme? No puedes decírmelo por teléfono. Por favor, ven y te lo diré. Rápidamente colgué para recomponerme. La voz que pedía ternura me ablandó. Para ser honesta, me sentí suave desde que escuché la voz de Metaví preguntando cómo estaba, pero ¿por qué me recordé a mí mismo que ella pertenecía a mi gemela, no a mí? Me dio vergüenza. ¿Pero qué me iba a decir? Mi curiosidad me hizo tomar mi cartera y mi teléfono para salir. Me encontré con Aobe Aum, quien también acababa de salir de su habitación. ¿A dónde vas? Afuera, volveré. Salí de la casa a grandes zancadas para llamar a un taxi. Llegué a la gran casa de Metaví en menos de 20 minutos y recibí una cálida bienvenida como de costumbre, lo que significaba que podía entrar tranquilamente.
Finalmente, estaba frente a la sala de estudio de la mujer de rostro dulce. Toqué la puerta para dar una señal antes de abrirla. Metaví pareció estar esperándome. Ella inclinó la cabeza como si me estuviera escuchando y sonrió. Realmente viniste, puedo recordar tus pasos. ¿Qué quieres decirme? Cuando tuve la oportunidad, fui directo al grano. Metaví hizo una pequeña pausa antes de responderme. ¿Te apresuraste aquí porque querías saber qué te diría? Sí, dijiste que tenías algo que decirme, así que corrí aquí, no porque me extrañaste, me quedé callada, no quería responder porque no estaba segura si era apropiado. Metaví estaba con Aobe a una hora, aunque Aobe aún no podía recordar todo, no sería apropiado si yo, di lo que tengas que decir. ¿Qué verdad tienes que decir? Te extraño. Metaví se desabotonó la camisa. No hay un solo segundo en el que no piense en ti. Quiero escuchar tu voz, quiero estar contigo. Mai, no hagas esto. Me di la vuelta, pero todavía la miré por el rabillo del ojo hasta que ella desabrochó su último botón. No había nada debajo de la camisa. Dijiste que tienes algo que decirme. Si realmente no tienes nada, me iré. Te amo, ey. No ahobe aún, por favor, escúchame, es la verdad lo que quiero contar. Me lancé hacia ella e inmediatamente la besé. Ya no podía contener todo mi anhelo. Se estaba derramando fuera de mí, haciéndome incapaz de controlarme. Yo también te echo tanto de menos. Lo dije con tanta prisa que casi pareció que estaba llorando. Metaví me devolvió el beso y acunó mi cara entre sus palmas. Ella me mira a los ojos y me preguntó, ¿me amas? No tienes que responder, lo veo todo. Mai, sí, esta es la verdad que quería decirte, no estoy ciega. Siempre te he visto, ey, esta es mi verdad. Metaví y yo nos miramos y nos quedamos en silencio. La pequeña mujer levantó una ceja y pareció sorprendida por mi reacción porque yo no estaba para nada sorprendida. ¿Por qué no estás sorprendida? ¿Debería estarlo? Mentí. Yo también. Estás actuando como si ya lo supieras. ¿Sabías que podía haber? La pequeña mujer me miró entrecerrando los ojos como si me estuviera interrogando. Sonreí un poco y asentí. Lo sé desde hace un tiempo. No mostraste ninguna señal de lo que sabías. ¿Qué hay de ti? ¿Sabías que yo no soy Aobe aún, no? Metavía sintió y sonrió un poco también mientras se rascaba la mejilla. Sí lo sabía. ¿Hace cuánto tiempo? Desde el comienzo, ¿eh? Estaba en shock porque sospechaba que Metaví lo sabía, pero no desde el inicio, desde el principio. ¿Cómo? Digamos que lo sabía. Entonces, ¿por qué tuviste que fingir ser ciega y engañarme?